La copa de vino en mi mano casi se me cae al suelo cuando, sin querer, me escondí detrás de la puerta de la cocina y presencié una escena desgarradora. Mi nuera, a quien siempre había tratado con amabilidad, se inclinaba hacia el oído de su madre con una sonrisa maliciosa y susurraba: Ya le puse laxante en su plato. La dosis es suficiente para que pase una vergüenza delante de todo el mundo. El corazón se me encogió. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por miedo, sino por la vil traición en mi propia casa. ¿Querían avergonzarme? ¿Querían que perdiera toda mi dignidad frente a cientos de invitados? Soy Malinali, y la historia que estoy a punto de contarte es la prueba más clara de que cosechas lo que siembras, y a veces la cosecha es inmediata. Irónicamente, todo comenzó el día de mi 60º cumpleaños. Todavía recuerdo ese momento. Las trompetas de los mariachis sonaban con fuerza, atravesando el aire impregnado del aroma del mole poblano, la famosa salsa de chocolate picante que había hecho famosa a mi cadena de restaurantes. Los invitados chocaban sus copas, las risas y las conversaciones llenaban la mansión. Se suponía que yo debía estar allí, disfrutando del resplandor de una exitosa anfitriona, pero mi instinto de mujer experimentada me decía que algo no andaba bien a mis espaldas. Me alejé de la multitud y caminé en silencio por el pasillo que llevaba a la cocina. Cuanto más me acercaba, más se desvanecía la música, dando paso a susurros sospechosos. Me escondí detrás de la pesada puerta de roble, entrecerrando los ojos para ver por la rendija. La escena que vi me heló la sangre. Era Silvia, mi nuera, y a su lado estaba Gloria, su madre, una mujer codiciosa que nunca me había caído bien. Silvia, con manos temblorosas, sostenía un pequeño frasco blanco. La nuera que yo creía dulce e inofensiva estaba haciendo algo terrible. Vi claramente cómo cada grano de polvo blanco caía en el plato de mole poblano más elaborado, el plato reservado para mí. Ese polvo se disolvió rápidamente en la oscura salsa de chocolate, desapareciendo sin dejar rastro. Ya le puse laxante en su plato. La voz de Silvia sonó, temblorosa pero clara. Gloria estaba a su lado, con la cara empolvada y una media sonrisa de satisfacción. Muy bien, hija. Que a esa vieja le dé diarrea en medio de su discurso, a ver si le queda cara para dar lecciones de vida. La risita de madre e hija sonaba como agujas en mis oídos. Así que eso era. Querían humillarme, querían que me retorciera de dolor, que perdiera el control frente a docenas de socios y amigos importantes. Una conspiración cobarde y sucia. La ira estalló en mi pecho, ardiendo como el fuego. Mi corazón latía con fuerza. Quería entrar, volcar la mesa de la cocina, abofetear a cada una para enseñarles modales. Pero no. Esta Malinali no es una maleducada, y mucho menos alguien que deja que las emociones controlen la razón. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si quieren jugar sucio, les haré probar un sufrimiento 100 veces peor. Respiré hondo, reprimiendo la ira hasta el fondo de mi ser, y retrocedí paso a paso. Me deslicé rápidamente hacia el almacén debajo de la escalera. Mis ojos recorrieron los estantes y se detuvieron en un tubo de pegamento industrial. Lo tomé. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. El plan de venganza se había formado claramente en mi mente. Fui directamente al baño de la planta baja, el más cercano al salón de fiestas. El pasillo estaba desierto en ese momento. Entré y rápidamente llené la cerradura con el pegamento y le puse una capa extra al pestillo. Con solo cerrarla, esta puerta se convertiría en un muro sólido, imposible de abrir. Si Gloria y su hija querían que me avergonzara por un problema de baño, ellas mismas experimentarían la desesperación de no encontrar una salida. Trabajo hecho. Guardé el tubo de pegamento, me arreglé la falda bordada, me acomodé el pelo y salí con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. De vuelta en la fiesta, el ambiente seguía animado. Gloria estaba en medio de la multitud, con una copa de vino en la mano, el cuello encogido por el peso de un enorme y brillante collar de imitación. «¡Ay, consuegra!», gritó Gloria al verme, con su voz chillona. «Este collar me lo regaló mi yerno. ¿No es hermoso? A usted nadie le regala cosas tan valiosas». Hablaba mientras me lanzaba una mirada provocadora, continuando con su alardeo frente a los demás invitados. Aprovechando que estaba ocupada con su teatro, me acerqué discretamente a la mesa principal. Sobre la mesa, 2 platos de mole poblano ya estaban servidos. El plato con mi veneno estaba a la derecha. Nadie prestó atención a mi movimiento.
Rápida como un rayo, intercambié los platos. Mi movimiento fue suave, natural, como si solo estuviera ajustando el mantel. El plato envenenado ahora estaba justo frente al asiento de Gloria. Retrocedí, me senté en mi silla y levanté mi copa de vino con calma. Mi corazón todavía latía, pero era el latido de la emoción, de alguien que tiene el control. Un momento después, todos se sentaron. Silvia salió de la cocina, con la cabeza gacha, mirando a escondidas mi plato, y luego a su madre con ojos expectantes. «Bueno, a comer todos», dije en voz alta, levantando mi copa de vino. Tomé mi cuchara, saqué un trozo de pollo de mi plato seguro, y me lo llevé a la boca. El sabor ligeramente amargo y picante del mole se esparció. Delicioso. Al mismo tiempo, miré a mi lado. Gloria, sin sospechar nada, también tomó su cuchara. Se sirvió una cucharada generosa de mole, la cucharada fatal llena del polvo blanco que su propia hija había preparado. Se la llevó a la boca y masticó con avidez. «Vaya, qué rico. Está delicioso, Malinali», exclamó Gloria mientras masticaba. «Se nota que es de un restaurante famoso». La vi tragar esa cucharada. Una sensación de satisfacción recorrió cada célula de mi cuerpo. Sonreí, una sonrisa con un filo helado, y brindé en dirección a mi consuegra. «Gracias, Gloria. Espero que este platillo le deje un recuerdo inolvidable». Ella respondió con una risa estrepitosa, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su estómago. Yo, por mi parte, tomé un sorbo de vino, dejando que su amargor me recorriera la garganta. Mientras esperaba que comenzara el espectáculo, los recuerdos me llevaron al pasado. ¿Por qué nuestra familia había llegado a este punto? ¿Por qué una cena familiar se había convertido en un campo de batalla tan sangriento? La respuesta estaba en el pasado, donde las grietas habían comenzado a formarse a partir de una perfección falsa que yo misma había construido. Recordé mi propia imagen de hace 30 años. En aquel entonces, era solo una joven viuda sin un centavo, con un bebé en brazos en medio de la dura vida de la Ciudad de México. Mi esposo murió joven, dejándome con la soledad y la carga de ganarme la vida. No podía permitirme ser débil, tuve que fortalecerme, usar mis propias manos para tostar cada chile, moler cada barra de chocolate, sazonar cada olla de mole poblano en una cocina estrecha y sofocante. Luché contra la pobreza con una perfección extrema. Para mí, un plato servido a un cliente no podía tener ningún defecto. El picante debía ser suficiente para estimular el paladar, pero no para adormecerlo. El dulzor del chocolate debía ser profundo, no empalagoso. El mantel debía estar impecablemente blanco, sin una sola arruga. Construí esta famosa cadena de restaurantes con esa misma rigurosidad. Estaba orgullosa de ello. Estaba orgullosa de no haberme rendido. Pero había olvidado una cosa, que una familia no es un restaurante, y una nuera no es una empleada de cocina. Miré a Silvia. Estaba sentada tímidamente junto a su esposo, con una mirada asustadiza y llena de ansiedad. Cuando Silvia llegó a la familia, era una chica amable, algo tímida y torpe. Recuerdo sus primeros días, siempre tratando de complacerme. Se levantaba temprano, se afanaba en la cocina para preparar el desayuno, pero bajo la mirada crítica de una magnate de la cocina como yo, todo lo que hacía parecía torpe. Recuerdo una vez que rompió un plato de porcelana antiguo. En lugar de consolarla, solo suspiré. Me agaché en silencio a recoger los pedazos, y luego me metí en la cocina para rehacer todo desde cero sin decir una palabra. Mi silencio, mi perfección fría al limpiar el desastre que ella había causado, probablemente fue más aterrador que 1000 regaños. Sin darme cuenta, convertí mi habilidad en una muralla imponente, una sombra demasiado grande que eclipsó y aplastó la poca confianza que Silvia tenía. Y lo más doloroso de todo fue Séneca, el hijo que amaba más que a mi propia vida. Séneca es un hijo devoto, me respeta, me idolatra, pero esa idolatría ciega lo convirtió en alguien insensible y cruel con su esposa. El recuerdo del almuerzo del domingo pasado volvió vívidamente, tan nítido como si hubiera sido ayer. Ese día, toda la familia se reunió alrededor de la mesa para disfrutar de tamales, el platillo tradicional de maíz que toda mujer mexicana debe saber hacer. Silvia había pasado toda la mañana amasando la masa y envolviendo las hojas. Trajo el plato de tamales calientes a la mesa con entusiasmo,
Sus ojos brillaban con la esperanza de recibir un cumplido de su esposo. Séneca tomó un tamal, desenvolvió la hoja de maíz, dio un mordisco, masticó lentamente, y luego frunció el ceño. Justo delante de mí, delante de su esposa, Séneca soltó una frase ligera pero afilada como una navaja. ¿Por qué no envuelves los tamales tan bien como mamá? El ambiente se congeló. Vi la sonrisa de Silvia desvanecerse. Sus manos, que sostenían una servilleta, temblaban incontrolablemente. Séneca, con la despreocupación culpable de los hombres, continuó comiendo y comentando. Mamá siempre hace la masa suave, tersa, y con el aroma justo de la manteca de cerdo. Los tuyos, para ser honesto, están un poco secos, y la masa tiene grumos. Y mira, la hoja está mal envuelta, el relleno casi se sale. Dijo esas palabras sin mala intención. Conozco a mi hijo. Simplemente estaba comparando de manera ingenua y honesta con lo que su paladar sentía. Había estado acostumbrado a comer los platillos perfectos que yo cocinaba durante más de 30 años, por lo que su gusto se había vuelto demasiado exigente. Pero no entendía que su esposa no era yo. Su esposa no tenía 30 años de experiencia en la cocina. Y lo más importante, esa comparación fue como un balde de agua hirviendo arrojado directamente a la autoestima de una joven esposa. En ese momento, vi a Silvia bajar la cabeza, con las orejas enrojecidas de vergüenza y humillación. No dijo nada, solo dejó en silencio el tamal a medio comer en su plato y pidió permiso para ir a la cocina por más salsa. Seguí con la mirada a la espalda delgada de Silvia. Vi sus hombros temblar. En ese instante, puse una expresión seria y golpeé mi tenedor contra la mesa, creando un sonido seco para interrumpir a mi hijo. Séneca, le dije con voz firme, no puedes hablar así. Tu esposa trabajó duro toda la mañana. Los tamales están deliciosos, solo son diferentes a los que yo hago. Séneca me miró desconcertado, con un poco de masa de maíz todavía en la boca. Solo le estaba dando un consejo para que mejore, mamá. Necesita aprender mucho para poder manejar esta casa. Se encogió de hombros, como si fuera algo normal, y siguió comiendo con gusto. No sabía que cada vez que decía, ¿por qué no lo haces como mamá? Mamá es la mejor. Mamá dice que así es como se hace. Estaba alejando a su esposa, empujando a Silvia a un rincón oscuro de inseguridad y complejo de inferioridad. Hablé con Séneca en privado muchas veces. Le dije que tenía que elogiar a su esposa, que dejara de mencionarme en sus conversaciones de pareja. Séneca asentía y prometía cambiar, pero todo volvía a ser igual. Su naturaleza descuidada y la costumbre de ser mimado por su madre estaban arraigadas en él. Los primeros 1 o 2 días eran mejores, pero al tercer día, volvía a comparar despreocupadamente una camisa que su esposa planchó con las que yo planchaba, o una sopa que ella cocinó, diciendo que le faltaba sabor en comparación con la mía. Las heridas emocionales se acumulaban día tras día. Suspiré y tomé otro sorbo de vino. Su amargor se esparció por mi boca, igual que la amargura en mi corazón en ese momento. De repente me di cuenta de que la envidia y la malvada conspiración de Silvia hoy, en parte, eran culpa de mi maldita perfección, y una parte aún mayor era culpa de la insensibilidad de mi hijo. Nosotros, uno que sin querer impuso una sombra demasiado grande y otro que comparaba con inocencia, habíamos acorralado a Silvia juntos. Hicimos que se sintiera como una extraña, una fracasada en su propia casa. Y cuando una persona es llevada al límite, cuando su autoestima es pisoteada todos los días por comparaciones inocentes pero crueles, la semilla del odio germina. Silvia no eligió el diálogo. Eligió seguir los malvados consejos de su propia madre. El pasado ya pasó, y el presente es lo que debo resolver. Dejé mi copa de vino sobre la mesa. Entrecerré los ojos y observé cada pequeña expresión en el rostro de mi consuegra. La nostalgia dio paso a la fría determinación necesaria. Esta obra apenas estaba comenzando. Viendo a Gloria reír y hablar con alegría, con restos de comida en los labios, de repente me di cuenta de que la torpeza de Silvia o la insensibilidad de Séneca eran solo leña seca. Quien había encendido el fuego que consumía a esta familia era ella, la madre de mi nuera. Gloria no era una mujer sencilla, era la encarnación de la codicia torpemente disfrazada con vestidos llamativos y joyas baratas. Desde el primer día que nuestras familias se conocieron, vi en sus ojos no la alegría de que su hija hubiera encontrado un buen hogar, sino el cálculo de una cazafortunas. Miraba fijamente los óleos en las paredes,
Examinaba el sofá de cuero importado y miraba de reojo los anillos en mis manos con una codicia apenas disimulada. Mi presencia, la de una viuda que construyó un imperio de la nada, dueña de una prestigiosa cadena de restaurantes y una considerable fortuna, era una espina en el costado de Gloria. Estaba celosa, una envidia loca y tóxica. En lugar de aconsejar a su hija que valorara y cuidara de su nueva familia, Gloria optó por sembrar semillas de descontento en la mente de Silvia. Más de una vez escuché sin querer los susurros de madre e hija durante las visitas de Gloria. Una vez, volví del trabajo más temprano de lo habitual. Al llegar a la puerta de la sala, escuché la voz estridente de Gloria, su tono chillón inconfundible. Mira a esa mujer, siempre actuando como una reina. ¿Y tú? No eres más que una sirvienta en esta casa. Me detuve, escondiéndome detrás de la pared. Pero mamá, la señora Malinali es buena conmigo, respondió Silvia en voz baja. Buena nada, espetó Gloria. Ci está usando. Quiere que sea su sirvienta gratis para que ella pueda irse a disfrutar. Déjame decirte algo. Si no tomas el control, si no exiges manejar las finanzas, tarde o temprano, cuando esa vieja envejezca, te echará a la calle sin un centavo. Y no vengas a llorar conmigo entonces. Esas palabras eran veneno, inyectado poco a poco en las venas de Silvia. De ser una chica un poco torpe y sin confianza, mi nuera se fue volviendo resentida. Empezó a fijarse en pequeñeces, a comparar. ¿Por qué me compré un bolso nuevo y no uno para ella? ¿Por qué decidía yo el menú del restaurante sin consultarle? No entendía que la posición y el respeto no son cosas que se obtienen exigiéndolas, sino que se ganan con habilidad y esfuerzo. Pero Gloria no le enseñó eso a su hija, solo le enseñó a envidiar. El punto culminante de todos los conflictos, la gota que colmó el vaso y condujo a la conspiración de hoy, ocurrió hace exactamente una semana. Ese día, Séneca entró en mi estudio con una expresión vacilante. Después de un rato de titubeos, finalmente se atrevió a pedirme prestada una gran suma de dinero, una cantidad enorme que, según dijo, era para una inversión. ¿En qué piensas invertir?, le pregunté, sin apartar la vista del informe de ventas del mes. Bueno, es un proyecto inmobiliario que recomendó un amigo de la mamá de Gloria. Dice que los intereses son muy altos, una oportunidad única en la vida. Me reí, una risa amarga. Sabía perfectamente a qué oportunidad se refería Gloria. Eran solo esquemas piramidales disfrazados, trampas para los codiciosos e ignorantes. O peor aún, estaba tratando de sacar dinero de esta familia para pagar sus propias deudas extravagantes. Cerré el informe y miré a mi hijo directamente a los ojos. No, respondí con firmeza. Pero mamá, la señora Gloria prometió que era seguro. Intentó insistir Séneca. Séneca, le dije en voz alta, con la voz de acero de alguien que ha luchado en el mundo de los negocios durante años. Mi dinero es el sudor y las lágrimas de toda una vida. No son hojas de árbol para que las tires en los juegos de azar de otros. Te prohíbo que te involucres en asuntos de dinero con la señora Gloria. Ella no sabe de negocios, solo sabe gastar. Séneca se quedó callado, bajó la cabeza y salió de la habitación. No se atrevió a desobedecerme. Pero lo aterrador no fue esa conversación. Lo que me heló la sangre fue el momento en que miré hacia la puerta justo cuando Séneca salía. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de la rendija me encontré con un par de ojos que me miraban fijamente. Era Gloria. Había estado allí todo el tiempo, escuchando toda la conversación. Ya no había rastro de su falsa amabilidad habitual. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un odio profundo. Me miraba como si quisiera comerme viva, como si le acabara de robar el pan de la boca. Vi cómo su mano apretaba el pomo de la puerta, su rostro se contraía por la ira, pero en cuanto vio que la estaba mirando, se escabulló rápidamente. En ese momento, simplemente pensé que estaba enojada porque no consiguió el dinero. Fui demasiado ingenua. Subestimé la crueldad de una persona codiciosa, acorralada. Nunca imaginé que esa mirada de odio de ese día sería el origen del laxante que ahora estaba en su estómago. Como no pudo obtener mi dinero, quiso destruir mi reputación. Quiso verme a mí, la mujer a la que siempre había envidiado y odiado, de rodillas, humillada frente a todo el mundo. Y lo que es más cruel, usó a su propia hija como herramienta para llevar a cabo su vil acto.
Estaba dispuesta a sacrificar la felicidad y la dignidad de su hija, solo para satisfacer su ira y su codicia. Vi a Gloria levantar su copa de vino y beberla de un trago, con el rostro enrojecido por el alcohol y una euforia fingida. No tenía idea de que el regalo que le había preparado estaba a punto de hacer efecto. Se creía la cazadora, pero en realidad era la presa que caminaba directamente hacia la trampa. Mi agudeza se despertó más fuerte que nunca. No sentía culpa. Con gente como Gloria, la misericordia es una crueldad hacia uno mismo. Necesitaba aprender una lección inolvidable, una lección sobre el precio de la codicia y la envidia sin fondo. Me pregunto cuántas familias en este mundo están soportando estas corrientes subterráneas de personas que se supone son sus seres queridos. ¿Alguna vez han sentido la envidia acechando en su propia casa o han tenido que lidiar con alguien hipócrita, siempre listo para apuñalar por la espalda como mi consuegra? Cuéntenme sus historias en los comentarios, para saber que no estoy sola en esta lucha por proteger mi hogar. El reloj marcó las 8 de la noche. Había pasado más de media hora desde que comenzó oficialmente la cena. El ambiente en el salón estaba en su punto más álgido. El tequila se servía a raudales y los bailes folclóricos se volvían más animados. Me recosté en la silla principal, jugando con un vaso de agua, sin apartar la vista de Gloria. El laxante había comenzado a hacer efecto. La vi removerse inquieta en su asiento. Cambiaba de postura constantemente, cruzando primero la pierna izquierda y luego la derecha. Su rostro, enrojecido por el vino, de repente cambió de color, volviéndose de un verde pálido como una hoja. El sudor comenzó a brotar en su frente, arruinando su gruesa capa de maquillaje y revelando sus arrugas. De repente, Gloria se levantó de un salto. Le arrebató el micrófono al presentador, con la intención de decir unas palabras de felicitación para ganarse a la gente, como había planeado. Señoras y señores, su voz temblaba, desprovista de su habitual tono agudo y mandón. Hoy, en el feliz día de mi consuegra, de repente, un sonido extraño resonó, fuerte y claro, amplificado por el micrófono que sostenía, ahogando incluso el sonido de la guitarra de la banda. Toda la fiesta se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Gloria. Su rostro perdió todo color. Se agarró el estómago con ambas manos, doblándose como un camarón cocido. El intenso dolor de estómago causado por la fuerte dosis de laxante la estaba atacando sin piedad. Conocía ese medicamento. No le da a la víctima tiempo para pensar. Obliga al cuerpo a reaccionar de inmediato. El sonido de sus intestinos volvió a sonar, esta vez más fuerte, como un trueno antes de una tormenta. Gloria no pudo decir una palabra más. Dejó caer el micrófono al suelo, creando un chillido agudo, y luego corrió desesperadamente hacia el baño de la planta baja. El taconeo de sus zapatos resonaba en el suelo, rápido y lleno de pánico. Silvia, al ver a su madre en apuros, también se levantó de un salto y corrió tras ella. «Mamá, ¿qué te pasa?» Gloria llegó a la puerta del baño, giró el pomo. La puerta no se movió, apretó los dientes y tiró con ambas manos con más fuerza, pero fue inútil. La capa de pegamento industrial que había aplicado antes se había endurecido, convirtiendo la puerta de roble en una fortaleza inexpugnable. «¡Abran! ¡Abran la puerta!», gritó Gloria, con la voz quebrada por el miedo y el dolor. Empezó a golpear la puerta con fuerza. ¿Quién cerró la puerta con llave? ¿Hay alguien ahí? «¡Ábranme!». Toda la sala estaba desconcertada. Los invitados comenzaron a susurrar. No entendían qué le pasaba a esa mujer extravagantemente vestida. Silvia llegó, con el rostro pálido. «Mamá, déjame ver». Intentó girar el pomo para ayudar a su madre, pero también fue en vano. La cerradura parecía burlarse de ellas, silenciosa y fría. «Dios mío, me muero. Rápido, llamen a alguien para que rompa la puerta», gritó Gloria, sudando a chorros, empapando la espalda de su vestido. Sus piernas se retorcían, temblando incontrolablemente. El calambre en su estómago había llegado a su punto máximo. No podía soportarlo ni un segundo más. Y entonces sucedió lo inevitable. En medio del elegante salón, bajo las luces de un candelabro de cristal, un sonido resonó, rompiendo cualquier rastro de decoro que quedaba. Un sonido prolongado, vulgar e inconfundible. Gloria se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo su cuerpo se puso rígido. Después de ese sonido, un olor fétido y penetrante se elevó,
extendiéndose rápidamente por el aire, dominando el aroma de la comida y el perfume. Su vestido de noche dorado con lentejuelas. ¡Oh, Dios mío! La parte de atrás había comenzado a mancharse con una gran mancha de color marrón, oscuro, húmeda, y que le corría por las piernas. Gloria se había hecho encima. Justo allí, en medio del salón, frente a docenas de pares de ojos horrorizados. ¡Oh, Dios mío!, exclamó una invitada cercana, tapándose la nariz rápidamente con un pañuelo. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Comenzaron a escucharse susurros por toda la sala. Gloria entró en pánico. Se miró las piernas y luego a su alrededor con una mirada desesperada. La vergüenza le hizo perder la razón. Retrocedió instintivamente, buscando un lugar donde esconderse, pero sus resbaladizos tacones altos la traicionaron. Pisó su propio, producto que se extendía por el brillante suelo de baldosas. ¡Ah! Gloria resbaló. Su voluminoso cuerpo se tambaleó y cayó hacia atrás. En su desesperado intento por encontrar un punto de apoyo, agarró la mano de Silvia, que estaba justo a su lado. La pobre Silvia, sin entender lo que pasaba, fue arrastrada con fuerza por su madre. Perdió el equilibrio y cayó sobre Gloria. Madre e hija cayeron estrepitosamente al suelo. Silvia cayó encima de Gloria y, lo que es peor, ambas rodaron en medio de ese desastre maloliente. El impecable vestido blanco de Silvia ahora compartía el mismo destino que el de su madre. Sucio, inmundo, patético. La elegante fiesta de cumpleaños se convirtió de repente en un desastre sin precedentes. El hedor era tan fuerte que muchas personas tuvieron que retroceder, cubriéndose la boca para no vomitar. Yo permanecí sentada en mi sitio, observando la caótica escena. No me reí, pero en mi interior, una oleada de satisfacción me invadió. La que intentó convertirme en el hazmerreír, ahora se había convertido en la payasa más patética de la historia. La que quería manchar mi nombre, ahora yacía allí, revolcándose en su propia suciedad. Gloria se levantó a trompicones, con el pelo revuelto y la cara manchada. Lloraba y gritaba: «¡Toallas! ¡Tráiganme toallas! Miserables, se quedan ahí mirando». Silvia yacía inmóvil, cubriéndose la cara con las manos, llorando desconsoladamente por la humillación. Pero el incidente no terminó ahí. Entre la multitud, algunos de los invitados más jóvenes sacaron rápidamente sus teléfonos. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Las cámaras apuntaban directamente a madre e hija. Vi a alguien transmitiendo en vivo, narrando el insólito incidente con un tono burlón. Noticias de última hora, amigos. Fiesta de millonarios se convierte en un campo de batalla. Vean esta actuación única. Al ver las cámaras apuntándola, Gloria se volvió aún más frenética. Intentó cubrirse la cara con las manos, pero sus manos también estaban sucias. Cuanto más se cubría, más se ensuciaba la cara. Parecía un demonio salido de un pantano oscuro. Su arrogancia y altanería iniciales habían desaparecido. Solo quedaba la humillación más absoluta. El reloj de péndulo en la pared dio las 12. Ya era tarde. La enorme mansión ahora estaba inquietantemente silenciosa. Los invitados se habían ido hacía mucho tiempo. El personal de servicio también se había retirado después de una limpieza superficial del desastre en la sala. El fuerte olor a productos de limpieza químicos aún no podía enmascarar por completo el hedor persistente en el aire, como un sucio testimonio de la catástrofe que acababa de ocurrir. En la sala solo quedábamos nosotros 4. Gloria se había bañado y puesto uno de mis pijamas holgados. Estaba acurrucada en el sofá, con el pelo todavía húmedo y pegado a la frente. Su rostro sin maquillaje parecía pálido y mucho más viejo, pero la vergüenza rápidamente dio paso a una ira furiosa. Después de recuperar la compostura, su herido orgullo de persona arrogante la hizo estallar como una bestia herida. Fuiste tú. Gloria se levantó de un salto, su dedo regordete y tembloroso apuntando directamente a mi cara. Su voz era ronca, rasgando el silencio. Pusiste veneno en la comida, querías matarme. Estaba celosa porque mi yerno me regaló un collar, celosa de que yo fuera el centro de atención. Por eso me atacaste. Mujer malvada, gritaba, escupiendo saliva. Caminaba por la habitación, pateando cosas, acusándome a gritos con las palabras más duras. Clamaba que yo era una asesina, que tenía que asumir la responsabilidad por la humillación que acababa de sufrir.
Séneca estaba en medio de la habitación, con las manos en la cabeza, completamente confundido. Miró a su suegra en pleno ataque de histeria y luego se volvió hacia mí con ojos llenos de duda y miedo. «Mamá», balbuceó Séneca, con la voz quebrada. «¿Es verdad, mamá?» ¿Qué es esto? ¿Por qué le pasó eso a la señora Gloria?» Mi hijo dudaba. Es un hijo devoto, pero ante una acusación tan terrible, su fe comenzó a tambalearse. No se atrevía a creer que su madre hubiera hecho algo así. Pero tampoco podía encontrar otra explicación para que solo Gloria se hubiera intoxicado entre cientos de invitados. Yo permanecí inmóvil en mi sillón de terciopelo rojo, con la espalda recta. En contraste con el ruidoso caos de Gloria, mantuve una calma gélida. Levanté lentamente mi taza de té de manzanilla caliente, soplé suavemente el vapor blanco y tomé un sorbo. El sabor refrescante del té me ayudó a calmar los nervios y al mismo tiempo fue una forma de afirmar mi autoridad como dueña de esta casa. No necesitaba ponerme a gritar con una perdedora. Dejé la taza en el platillo de porcelana, haciendo un clic suave pero firme. Levanté la vista y miré directamente a Gloria, que jadeaba. «¿Ya terminaste de hablar, Gloria?», pregunté, con voz grave pero clara, cada palabra tan afilada como un cuchillo contra una piedra. Gloria se detuvo un momento ante mi actitud, pero luego intentó abrir la boca para seguir insultando. «Siéntate», ordené, sin alzar la voz, pero con autoridad. Me miró fijamente. Luego se dejó caer en el sofá de mala gana, con los ojos todavía fijos en mí. Me volví hacia Séneca, y luego mi mirada se posó en Silvia. Mi nuera estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todo su cuerpo temblaba, sin atreverse a levantar la vista para mirar a nadie. «Séneca, ¿quieres saber la verdad?», le pregunté a mi hijo. Séneca asintió rápidamente, tragando saliva. Sonreí débilmente y me volví para encarar a Gloria. «Señora Gloria, me acusa de poner veneno en su plato de comida. De acuerdo, recordemos cómo fue el servicio de la cena esta noche». Hice una pausa para observar sus expresiones. Gloria todavía tenía una expresión de resentimiento, sin entender a dónde quería llegar. «Ese plato de mole poblano», continué, con voz más firme, «no lo trajo un sirviente. Lo trajo su querida hija, Silvia, personalmente desde la cocina». «¿No es así, Silvia?». Silvia dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se encogió, un sollozo ahogado escapó de su garganta, y... alargué la voz, enfatizando cada detalle. «¿Dónde colocó Silvia ese plato?». «Lo puso justo delante de mí, en el asiento de la anfitriona». Séneca comenzó a fruncir el ceño, como si estuviera tratando de reconstruir los hechos. «Soy la anfitriona, y la respeto a usted como invitada de honor». Miré a Gloria directamente a los ojos, mi mirada penetrando en su oscuro corazón. Así que, cortésmente, intercambié mi plato con el suyo. Le cedí la mejor porción, la mejor decorada. Es la cortesía mínima de esta familia. Me levanté y caminé lentamente hacia Gloria. Ella comenzó a retroceder. Su agresividad anterior se desvaneció, reemplazada por una vaga confusión y miedo. «Entonces, señora Gloria», bajé la voz, sonando como el susurro de la muerte, «si realmente había veneno en ese plato como usted dice, ¿quién lo puso? ¿Y para quién era originalmente ese plato?». Mi pregunta cayó como un golpe mortal en la habitación. Un silencio de muerte se apoderó del lugar. Séneca estaba atónito, se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos por el horror al darse cuenta de la lógica de mis palabras. Si el plato estaba envenenado y estaba destinado a mí, entonces, el objetivo era yo, no Gloria. Y como yo había cambiado los platos, Gloria había sufrido las consecuencias en mi lugar, lo que significaba que... ¿Quieres decir? Séneca se volvió temblando para mirar a su esposa y luego a su suegra. «Que Silvia intentó envenenarte, mamá». Gloria se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al verde y luego al blanco. Tartamudeó, con la boca abierta pero sin poder decir nada. Se dio cuenta de que la trampa que había tendido ahora se estaba cerrando alrededor de su propio cuello. Si admitía que había veneno, admitía que su hija, o ella misma, había intentado hacerme daño. Me quedé allí, con los brazos cruzados, viéndola luchar en el fango de la lógica que acababa de crear. No podía discutir.
Todas las pruebas estaban en su contra. ¿Y bien? ¿Todavía quieres acusarme?, pregunté con sarcasmo. ¿O quieres que llame a la policía para que analice los restos de comida y tome declaración a los cocineros? Estoy segura de que las cámaras de la cocina todavía funcionan bien. Al verla sin palabras ante mis argumentos, debo admitir que sentí un poco de satisfacción, pero también mucha amargura. Había elegido proteger mi honor, pero en medio de este desastre, a veces me preguntaba, ¿fue mi acción demasiado cruel? ¿O fue el precio justo que una persona malintencionada debía pagar? Si estuvieran en mi lugar, elegirían el silencio o actuarían con la misma determinación que yo. Compartan sus opiniones en los comentarios. El aire en la sala se volvió denso, pesado como el plomo. El tic-tac del segundero del reloj se escuchaba claramente, como si contara los segundos hasta el veredicto final. Gloria estaba encogida en el sofá. Sus ojos se movían rápidamente como un ratón acorralado. Mi lógica era demasiado sólida, demasiado férrea, sin dejarle ninguna escapatoria. Sabía que había perdido, pero con su egoísmo arraigado, nunca aceptaría sufrir las consecuencias sola. De repente, se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por el miedo y la ira. Se abalanzó sobre Silvia, que estaba acurrucada en un rincón. ¡Tú! ¡Fuiste tú!, gritó Gloria, su voz chillona rasgando la noche. Todo es tu culpa. Has arruinado a tu madre, hija. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida, Silvia? Silvia levantó sus ojos hinchados para mirar a su madre, completamente desconcertada. No podía creer lo que oía. La madre a la que obedecía ciegamente, la que la había incitado a hacer algo tan terrible, ahora la señalaba para salvarse. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó Silvia, con voz temblorosa. «¿No fuiste tú quien me dio el frasco? Tú me dijiste que tenía que...». «Cállate», gritó Gloria interrumpiendo a su hija. Levantó la mano, a punto de abofetear a Silvia, pero se detuvo al ver mi fría mirada. Se volvió hacia Séneca, llorando a gritos. «Yerno, mira a tu esposa. Intentó dañar a su suegra. Yo solo soy una víctima. Vine a la fiesta y terminé siendo arrastrada a este juego sucio por mi propia hija. Ella puso el veneno. Seguro que lo hizo ella y me está culpando». La desfachatez de Gloria me hizo estremecer. Estaba dispuesta a hundir a su propia hija en el barro solo para salvar un poco de su falso orgullo. Séneca estaba paralizado. Miró a su suegra, que negaba frenéticamente su culpa, y luego a su temblorosa esposa. Sus ojos estaban llenos de duda y decepción. «Silvia», dijo Séneca con voz ronca, «dime, ¿lo hiciste tú? ¿Por qué le hiciste eso a mi madre?». La pregunta de su esposo fue la gota que colmó el vaso. Silvia miró a Séneca, luego a mí, la suegra autoritaria sentada inmóvil en el sillón. Y finalmente, su mirada se detuvo en Gloria, su propia madre, que la miraba con ojos amenazantes, prohibiéndole hablar. La paciencia humana tiene un límite. Y Silvia había llegado al suyo. No pudo soportarlo más. Silvia rompió a llorar. Un llanto desconsolado y ahogado estalló, sonando doloroso y desgarrador. Ya no se sentó en la silla. Se deslizó al suelo, arrodillándose en el frío piso, en medio del desorden de la fiesta que aún no se había limpiado por completo. «Sí, fui yo. Yo puse el veneno», Silvia gritó entre lágrimas, confesándolo todo. Pero en su grito no había desafío, sino una desesperación extrema. Puse laxante en el plato de mamá. Quería que se avergonzara. Quería que fracasara. Quería que dejara de ser la reina perfecta en esta casa. Toda la habitación se quedó en silencio. Séneca, atónito, dio un paso atrás como si lo hubieran abofeteado. Pero Silvia no se detuvo. Levantó la cara. Las lágrimas corrían por su maquillaje, revelando un rostro desnudo y lleno de dolor. Miró directamente a Séneca. Sus ojos contenían toda la frustración acumulada durante mucho tiempo. «¿Pero sabes por qué me volví tan malvada, Séneca? ¿Lo sabes?». Silvia se golpeaba el pecho, donde su corazón sangraba, porque estaba celosa, estaba loca de celos de tu madre. Es demasiado buena, demasiado perfecta. Todo lo que hace es correcto, todo es hermoso. Y yo solo soy el patito feo y torpe a los ojos de todos. Sollozó, con la respiración entrecortada. Y también por ti, Séneca. Todos los días comparabas. ¿Por qué no cocinas tan bien como mamá? ¿Por qué no planchas la ropa tan bien como mamá?
¿Por qué no eres tan hábil como mamá? ¿Sabes lo dolorosas que eran esas palabras descuidadas? Eran como un cuchillo en mi corazón todos los días. Me convertiste en una fracasada en mi propia casa. Hiciste que sintiera que nunca era lo suficientemente buena, que nunca podría ser tu esposa de verdad si no me convertía en una copia de tu madre. Séneca se quedó boquiabierto, con el rostro pálido. Nunca había pensado que sus comentarios casuales tuvieran un poder tan destructivo. Miró a su esposa, con los ojos muy abiertos por el horror, al darse cuenta de que su propia insensibilidad había contribuido a llevar a la mujer que amaba a este extremo. Silvia se volvió hacia Gloria, que estaba paralizada, con el rostro pálido. «Y por ti también, mamá», Silvia señaló a su propia madre. «Siempre me asustabas. Me decías que si no luchaba, que si no tomaba el poder, Malinalli me trataría como a una sirvienta. Me dijiste que me echarían a la calle sin un centavo. Me metiste esas cosas tóxicas en la cabeza todos los días. Tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi esposo, de perder a mi familia, de ser despreciada. Así que te hice caso. Hice esta cosa terrible». Al llegar a este punto, Silvia se derrumbó en el suelo, llorando hasta quedarse sin fuerzas. Su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo ahogado. Toda la cruda verdad había sido revelada. Ya no había conspiraciones ni trucos. Solo quedaba el dolor de una mujer atrapada entre la sombra abrumadora de su suegra, la insensibilidad de su esposo y la codicia sin fondo de su propia madre. Me quedé sentada. La taza de té en mi mano se había enfriado hacía mucho. Al ver a Silvia arrodillada en el suelo, mi corazón se encogió. La satisfacción que sentí al desenmascarar a Gloria se había desvanecido por completo. En su lugar, había una sensación de pena y amargura. Miré a Séneca. Mi hijo estaba apoyado contra la pared, con los brazos caídos y la mirada perdida en su esposa. Por primera vez en su vida, vi un claro arrepentimiento en su rostro. Comprendió que los culpables de envenenar la fiesta de hoy no eran solo Silvia o Gloria, sino también él, y también yo. Dejé la taza de porcelana sobre la mesa. El suave sonido del contacto pareció marcar el final del papel de mujer de acero. Me levanté. En lugar de desatar mi ira sobre mi nuera arrodillada, caminé directamente hacia Gloria. Estaba acurrucada cerca de la puerta de salida, agarrando con fuerza el pijama holgado que le había prestado, mirándome con miedo. Temía que llamara a la policía, que le exigiera una compensación o que hiciera algo aún peor. Me detuve frente a ella, lo suficientemente cerca para ver el temblor en los ojos de la mujer codiciosa, pero lo suficientemente lejos para mantener mi dignidad. «Por favor, salga de mi casa», lo dije con voz tranquila pero fría, sin rastro de ira, porque con este tipo de persona, mi ira era un lujo desperdiciado. Gloria intentó abrir la boca para explicarse, pero levanté la mano para detenerla. «No diga una palabra más. No vuelva a sembrar su veneno en mi familia». Fracasó como madre. Convirtió a su propia hija en una herramienta para su codicia y egoísmo. No merece poner un pie en esta casa. Mis palabras fueron como una sentencia de por vida que se cerró de golpe frente a ella. Gloria se quedó sin palabras. Miró a Silvia arrodillada en el suelo, luego a mí, la humillación grabada en su rostro pálido y envejecido. Ya no había arrogancia ni palabras mordaces. Retrocedió, abrió la puerta y salió a la fría oscuridad de la noche, llevándose una vergüenza que probablemente nunca podría lavar. La puerta se cerró. Solo quedábamos nosotros tres en la habitación. Me di la vuelta. Séneca seguía allí, encogido, preparándose para la ira que pensaba que iba a desatar sobre su esposa. Pero no miré a Silvia. Miré directamente a los ojos de mi hijo. «Séneca», llamé a mi hijo, con un tono más serio que nunca. Mi hijo se sobresaltó, mirando a su madre con desconcierto. «Gran parte de la culpa de esto es tuya». Séneca estaba atónito. Se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer lo que oía. «Mamá, pero ella puso el veneno». «Sí, Silvia se equivocó, pero tú eres la raíz de ese error». Lo interrumpí, caminando lentamente hacia él. «¿Dónde estabas cuando tu esposa se sentía sola en esta misma casa? ¿Qué hiciste cuando Gloria le metía ideas tóxicas en la cabeza? No hiciste nada. Peor aún, comparabas sin pensar». Me detuve frente a Séneca, mirando profundamente en sus ojos vacilantes. «¿Cuántas veces te lo dije? Tu esposa es tu compañera de vida, la persona que caminará contigo hasta el final, no la rival de tu madre. ¿Por qué insistes en que haga los tamales como yo,
¿Por qué insistes en que planche las camisas tan lisas como yo? ¿Estás buscando una esposa o una copia de tu madre? Séneca bajó la cabeza. Mis palabras fueron como agujas en su conciencia, despertando la bondad que había estado dormida bajo una capa de insensibilidad. ¿Crees que esas palabras eran inofensivas? Continué. Mi voz se suavizó, pero con un tono de reproche. Tus bromas, tus comparaciones inocentes, fueron cuchilladas en la autoestima de Silvia cada día. Alejaste a tu esposa, la empujaste a los brazos manipuladores de Gloria. ¿Lo recuerdas? ¿O vas a seguir pensando que la culpa es solo de Silvia por no ser lo suficientemente buena? Séneca guardó silencio. Vi sus hombros temblar. Por primera vez, mi hijo devoto pero ingenuo realmente entendió el problema. Había fracasado como esposo, como protector. Suspiré y me volví hacia Silvia. Seguía arrodillada, con la cabeza gacha, esperando un castigo. Probablemente pensó que la echaría de inmediato, como había hecho con su madre. Me acerqué a ella y me incliné suavemente. Saqué un pañuelo de la caja que había sobre la mesa y se lo ofrecí. Sécate las lágrimas, hija. Silvia levantó la cabeza. Sus ojos hinchados se abrieron de par en par con sorpresa. No se atrevió a tomar el pañuelo. Tomé la iniciativa de limpiar las manchas de lágrimas en sus mejillas. Luego tomé su mano y la ayudé a levantarse. Su mano estaba helada y temblaba en la mía, que estaba cálida. Miré a mi nuera, ya no con la mirada crítica de una exigente dueña de restaurante, sino con la de una mujer que ha superado muchas tormentas en la vida. Yo también me equivoqué, Silvia. Silvia contuvo la respiración. Séneca también levantó la cabeza de golpe. Nunca me habían oído decir la palabra equivocada. Me equivoqué por ser demasiado perfeccionista. Impuse mis estándares estrictos en esta casa, olvidando que esto es un hogar, no un cuartel militar. Apreté un poco más fuerte la mano de mi nuera, y me equivoqué por no hablar directamente contigo. Solo le di instrucciones a Séneca, confiando en que él sería el puente, pero me equivoqué. Mi silencio y mi distancia hicieron que la brecha entre nosotras creciera, permitiendo que extraños entraran a destruir. Silvia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y emoción. «Mamá», me llamó, con la voz ahogada. «Lo siento. De verdad lo siento. Ya está bien». Le di una palmadita en el dorso de la mano. «Lo pasado, pasado está. Esta noche es una lección valiosa para todos nosotros. Ya eché a esa sombra oscura de la casa. Ahora solo queda nuestra familia». Miré a mis 2 hijos y sonreí suavemente, mi sonrisa más sincera de toda la noche. «A partir de mañana, empezaremos de nuevo, si estás de acuerdo. Ya no serás mi sombra. Serás Silvia, la dueña de la cocina a tu manera. ¿Estás de acuerdo?» Silvia asintió repetidamente. Las lágrimas caían como un aguacero de verano. Se lanzó a abrazarme. Por primera vez, en tantos años de matrimonio, la distancia invisible entre suegra y nuera fue borrada por la compasión y la comprensión. Séneca estaba a un lado, secándose disimuladamente una lágrima. Se acercó y abrazó a las 2 mujeres más importantes de su vida. En la sala, donde aún persistía el mal olor del incidente, extrañamente, sentí que el ambiente se volvía cálido y puro. Mucha gente probablemente me llamaría tonta por perdonar a la persona que acababa de intentar hacerme daño. Pero a mis 60 años, entiendo que echar a alguien es fácil, pero quedarse para arreglar las cosas es difícil. Elegí la compasión para salvar a mi familia, no la victoria a toda costa. No sé qué piensan ustedes de mi decisión. ¿Este perdón realmente puede cambiar el corazón de una persona? ¿O estoy depositando mi confianza en el lugar equivocado? Compartan su opinión en los comentarios. Las semanas siguientes pasaron lentamente. No más fiestas ruidosas, no más invitados elegantes y ciertamente ninguna señal de la mujer llamada Gloria. La mansión volvió a ser un hogar para vivir, no un escenario para que yo interpretara el papel de la anfitriona perfecta. Después del incidente de mi cumpleaños, me di cuenta de que necesitaba cambiar. Un cambio radical empezando por mí misma, la que mantenía el fuego de la cocina de esta familia. Empecé a aprender a ser perezosa. Una hermosa mañana, cuando el sol dorado de la Ciudad de México inundaba la ventana, me senté en mi sillón del porche, con un periódico en la mano pero los ojos cerrados. Al ver a Silvia volver del mercado, gemí suavemente, dándome golpecitos en la espalda. «Ay,
Esta vieja espalda me está molestando de nuevo hoy. Silvia dejó rápidamente su canasta y corrió hacia mí con preocupación. ¿Qué le pasa, mamá? Le duele la espalda. Quiere que le ponga un poco de ungüento. Hice un gesto con la mano, fingiendo una mueca de dolor. No, no te preocupes. Son cosas de la edad. Es solo que hoy pensaba hacer costillas estofadas con nopales, pero no creo que pueda estar de pie tanto tiempo. Y mi vista ya no es la que era. Me temo que no sazonaré bien. Miré a mi nuera de reojo y luego le pedí un favor casualmente. ¿Qué tal si me ayudas a cocinar la cena hoy? Decide tú el menú. Confío en tu habilidad. Silvia se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida y un poco asustada. Antes, la cocina era mi santuario, un lugar inviolable donde Silvia solo podía ser mi ayudante para lavar verduras. Darle el control total de la cena era como entregarle la espada a un joven general que nunca había ido a la batalla. ¿Yo cocino? Tartamudeó Silvia. Pero, ¿y si no queda bueno? Pues lo comeremos de todos modos. Sonreí. Una sonrisa genuina, no una de cortesía. Cualquiera que esté aprendiendo a cocinar, a veces le pone mucha sal o muy poca. Tú cocina. Tengo antojo de tu comida. Esa frase fue como una inyección de energía para Silvia. Vi cómo sus hombros se enderezaban un poco, sus ojos brillaban de alegría, se arremangó, se puso el delantal, el mismo que antes solo yo usaba, y entró en la cocina. Me quedé en el porche, escuchando los sonidos que salían. El sonido de los cuchillos en la tabla de cortar, el chisporroteo de la grasa en la sartén caliente, el hervor del agua. En un momento, escuché un estruendo como si alguien hubiera dejado caer una tapa, y por reflejo, estuve a punto de levantarme para ir a regañarla. Pero me contuve, me obligué a sentarme y a respirar profundamente el aroma de los jazmines del jardín. Tenía que aprender a soltar el poder para encontrar la paz. La cena de esa noche fue una experiencia memorable. Silvia sirvió enchiladas verdes, tortillas de maíz rellenas de pollo y cubiertas con salsa de tomate verde y crema agria. La presentación estaba bien, aunque algunas tortillas estaban rotas porque no las había enrollado con firmeza. Nos sentamos los tres a la mesa. El ambiente era un poco tenso. Séneca miró el plato, luego a su esposa, y luego me miró a mí, buscando mi reacción. Silvia estaba sentada en silencio, con las manos entrelazadas debajo de la mesa, esperando el veredicto. Tomé mi tenedor, corté un trozo y me lo llevé a la boca. Honestamente, para el paladar refinado de una dueña de restaurante con 30 años de experiencia, este plato no era perfecto. La salsa estaba un poco ácida porque los tomates no estaban del todo maduros, y el pollo de adentro estaba un poco seco. En el pasado, habría fruncido el ceño, me habría quejado, y la habría mandado a la cocina a hacerlo de nuevo. Pero hoy, tragué el bocado y sentí un sabor diferente. El sabor del esfuerzo. Dejé el tenedor, miré a Silvia y asentí con una sonrisa. No está mal. La salsa tiene un buen aroma a cilantro y las tortillas están suaves. Silvia soltó un suspiro de alivio, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. ¿De verdad? ¿Le gustó, mamá? Mucho mejor de lo que imaginaba, afirmé con seguridad. Ahora, el papel más importante era el de Séneca. Contuve la respiración, esperando su reacción. Si volvía a hacer una de sus estúpidas comparaciones, todo mi esfuerzo se iría por la borda. Séneca tomó un gran bocado, masticó lentamente, y luego se volvió hacia su esposa con una ternura inusual. Mi esposa es realmente talentosa, dijo Séneca, con sinceridad. Este plato tiene un sabor diferente, me gusta este toque ácido. Cocínalo de nuevo la próxima vez, ¿sí? No mencionó ni una sola vez a mamá o cómo cocina mamá. Séneca había aprendido la lección. Entendió que un cumplido a su esposa no necesitaba pasar por la sombra de su madre. Había aprendido a valorar a la mujer que estaba a su lado. Esa cena no fue un banquete gourmet, pero fue la mejor comida que había probado en años. Comimos y hablamos de las pequeñas cosas del día. Silvia habló del aumento del precio de los tomates en el mercado. Séneca contó algo sobre su trabajo, y yo solo escuchaba, añadiendo alguna broma de vez en cuando. Después de la cena, ocurrió otro milagro. En lugar de irse a la sala a ver la televisión como de costumbre, Séneca se levantó para recoger los platos. «Tú cocinaste, así que yo lavo los platos», dijo casualmente, llevando la pila de platos al fregadero.
Silvia miró a su esposo, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y yo, al ver la ancha espalda de mi hijo afanándose en el fregadero, sentí un orgullo indescriptible. Mi pequeño niño se había convertido por fin en un hombre, compartiendo y asumiendo la responsabilidad familiar. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió gradualmente más cálido y equilibrado. Silvia ganó mucha confianza. Ya no se encogía de miedo cada vez que yo aparecía. Se atrevía a probar nuevos platos, a preguntarme secretos para hacer la salsa de mole más brillante, y pasamos algunas tardes juntas en la cocina, no como jefa y empleada, sino como madre e hija compartiendo tradiciones. Seguí fingiendo dolor de espalda y mala vista para ser perezosa, pero esa pereza intencionada fue el pegamento que nos unió. Me di cuenta de que cuando la mujer mayor de la casa da un paso atrás, delega y confía, la felicidad tiene espacio para florecer. Esta casa no necesitaba dos matriarcas luchando por el poder. Necesitaba continuidad, comprensión y compasión. Un mes pasó volando. La paz había regresado a nuestra mansión de adobe, como un cielo despejado después de una gran tormenta. Las bugambillas del balcón florecían en un rojo intenso bajo el sol brillante. En la cocina, el aroma de los tacos al horno y la salsa de pimiento se mezclaban, creando un sabor de felicidad cotidiana. Estaba sentada a la mesa, saboreando una taza de café negro con canela, observando a Silvia preparar el almuerzo con esmero. Había cambiado mucho últimamente. Sus ojos ya no mostraban miedo ni timidez, y su postura era más erguida y segura. Realmente había hecho de la cocina su reino. Pero la vida siempre parece poner a prueba a las personas cuando menos se lo esperan. El teléfono de la casa sonó, rompiendo la tranquilidad del mediodía. Silvia, secándose las manos en el delantal, se apresuró a contestar. Yo me quedé quieta, fingiendo leer el periódico, pero con los oídos bien atentos. Aló, casa de... Ah, sí, mamá, te escucho. El tono de Silvia cambió de inmediato. Solo por la forma en que se dirigió a ella, supe quién estaba al otro lado de la línea. Gloria. Había estado desaparecida durante un mes. Después de esa noche humillante, pensé que habría tenido la decencia de desaparecer de nuestras vidas. Pero no. Los codiciosos suelen tener poca memoria para el orgullo. No pude oír lo que decía, pero a través del viejo auricular del teléfono se escuchaban sollozos lastimeros, tan agudos y quejumbrosos como el maullido de un gato en la noche. Silvia se quedó quieta, de espaldas a mí. Su mano apretaba el auricular. Mamá, cálmate y dime. ¿Qué te pasa?, preguntó Silvia, con un toque de preocupación en su voz. La voz de Gloria al otro lado se hizo más fuerte, como si estuviera gritando a propósito para que yo también la oyera. Me estoy muriendo, Silvia, me duele el corazón. Estoy enferma, me voy a morir y a nadie le importa. Hija mía, ¿cómo puedes abandonar a tu vieja madre enferma en esta casa miserable? Vuelve a casa. Tráeme algo de dinero para ir al hospital. No creo que sobreviva esta noche. El mismo truco de siempre. Enfermedad, dolencias, quejas de pobreza. Es el arma eterna de los padres tóxicos para manipular a sus hijos. Estaba apelando a la compasión y al pesado deber de la piedad filial que tenemos los mexicanos. Quería que Silvia se sintiera culpable, que se sintiera como una mala hija si no corría a servirla y a darle dinero. Dejé mi taza de café. Una sensación de inquietud creció en mí. ¿Se ablandaría Silvia? ¿Caería de nuevo en esa trampa emocional pegajosa? Siempre había sido muy débil ante las lágrimas de su madre. Estuve a punto de levantarme, de arrebatarle el teléfono para deshacerme de esa molesta consuegra, pero me detuve. No podía seguir haciendo las cosas por Silvia. Si quería ser dueña de su propia vida, tenía que cortar ese nudo enredado por sí misma. Contuve la respiración, mirando fijamente la espalda de mi nuera. Silvia guardó silencio durante un largo rato. Los llantos de Gloria seguían sonando, mezclados con amargos reproches sobre la indiferencia de su hija. Entonces Silvia respiró hondo, se enderezó. Sus hombros ya no temblaban. «Mamá Gloria», interrumpió Silvia el lamento de su madre. Su voz sonó, no fuerte, pero tan firme y fría que me sorprendió. «Escúchame». Al otro lado de la línea, hubo un silencio repentino. «Si estás enferma, llamaré a un médico privado para que te examine de inmediato. Te transferiré el dinero para las medicinas y los gastos de manutención cada mes, como siempre lo he hecho. Soy tu hija,
No dejaré que te mueras de hambre ni de enfermedad. Silvia hizo una pausa. Su voz se volvió aún más firme. Pero no voy a volver. Y te prohíbo, absolutamente, que vuelvas a poner un pie en esta casa o que llames para molestar a mi familia política. Oye, tú, ¿te atreves?, balbuceó Gloria, en shock. Me atrevo, interrumpió Silvia, fuerte como una guerrera, defendiendo su fortaleza. Estoy harta de que uses tus lágrimas para controlarme. No creas que no sé si estás fingiendo o no. Pero sea como sea, ya tengo mi propia familia. Mi esposo, mi suegra y este hogar son mi prioridad número 1 ahora. Estaba atónita. El vaso de agua sobre la mesa tembló ligeramente por mi toque accidental. Esas palabras. Ni en mis sueños más locos pensé que saldrían de la boca de la nuera, que se arrodilló llorando y suplicando hace un mes. La señora Malinali me enseñó a amarme y respetarme, continuó Silvia, su voz llena de una profunda gratitud, aunque no sabía que yo estaba escuchando cada palabra. Ella me perdonó, me dio la confianza para empezar de nuevo. Nunca traicionaré esa confianza dejando que sigas esparciendo tu veneno aquí. Vive tu vida decentemente. No me arrastres más a tu pozo de codicia. Dicho esto, Silvia colgó bruscamente, sin dudarlo, sin un ápice de sentimentalismo. El largo tono de la línea cortada resonó en el silencio. Silvia se quedó allí, con la mano todavía en el teléfono, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Probablemente también estaba temblando, pero era el temblor de la adrenalina después de haber vencido a un monstruo interior, no de miedo. Me quedé sentada en silencio. Una oleada de emoción me invadió el pecho. Una sensación de alivio se extendió por todo mi cuerpo. La última piedra pesada en mi corazón había sido removida. Había temido que el cambio de Silvia fuera solo superficial, que su naturaleza sumisa y su dependencia de su madre siguieran ahí, esperando a estallar. Pero hoy me demostró que había madurado inmensamente. Silvia había aprendido una lección vital sobre los límites familiares. Ser una buena hija no significa obedecer ciegamente. Significa cuidar y mantener a tus padres, pero también saber proteger tu propia felicidad y paz. Había trazado valientemente una línea roja clara con su madre tóxica para proteger el hogar que estaba construyendo. Silvia se dio la vuelta y se sobresaltó al verme, mirándola fijamente. «Mamá», dijo, avergonzada, bajando la vista. Escuchó todo. Me levanté y caminé lentamente hacia mi nuera. En lugar de decir elogios vacíos, abrí los brazos y la abracé, un abrazo más fuerte y cálido que cualquiera de los anteriores. Lo escuché, le susurré al oído, y estoy muy orgullosa de ti, Silvia. Hoy te has convertido de verdad en una mujer adulta. Silvia apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí mi blusa un poco húmeda, pero no lloró desconsoladamente como antes. Solo fueron unas pocas lágrimas de alivio. Tengo miedo de que mamá Gloria se enoje, susurró Silvia. Si se enoja, que se enoje, le dije, acariciándole la espalda. Necesita aprender a respetar tu vida. Hiciste lo correcto. A partir de ahora, no tienes que seguir luchando para lidiar con ella. Estoy aquí, y lo más importante, eres lo suficientemente fuerte para valerte por ti misma. El sol del mediodía entraba por la ventana, iluminando a las dos mujeres abrazadas en medio de la cocina aromática. Una vieja, una joven, una que ya había pasado la cima de su vida, y otra que apenas comenzaba su etapa más madura. No compartíamos la misma sangre, pero en ese momento, la comprensión y la confianza nos unieron más que cualquier lazo de sangre. Solté a Silvia y la miré a los ojos con total confianza. Bueno, vamos a poner la mesa. Séneca está por llegar. ¡Qué delicia tenemos hoy! Silvia sonrió, una sonrisa tan radiante como un girasol, tacos al horno y sopa de frijoles negros, el plato favorito de mi esposo. Asentí con satisfacción y volví a la mesa. La tormenta de Gloria había sido detenida en la puerta, rompiéndose en espuma contra la firmeza de Silvia. Ahora podía entregarle con total tranquilidad las llaves de la paz a la nueva dueña de esta casa. Ha pasado un año entero desde aquella fatídica noche de cumpleaños. Hoy, esta mansión de paredes de adobe vuelve a iluminarse para celebrar mi 61º cumpleaños. Pero a diferencia del ruido y la ostentación del año pasado, el ambiente de hoy es increíblemente tranquilo y acogedor. No más trompetas estridentes de una banda de mariachis contratada,
No más cientos de invitados desconocidos con sonrisas de cortesía y cálculos ocultos tras joyas brillantes. Solo nosotros tres, y una pequeña mesa de banquete llena del aroma del amor familiar. Estoy sentada en mi sillón de siempre, con una copa de vino en la mano, pero esta vez mi estado de ánimo es completamente diferente. Ya no soy la exigente dueña de un restaurante que inspecciona cada mota de polvo en el mantel, sino una madre anciana que disfruta tranquilamente de sus años dorados. En la cocina, Silvia maneja el cuchillo con destreza. Corta la cebolla a una velocidad impresionante, con movimientos firmes y seguros, no muy diferentes a los de los chefs más profesionales que he entrenado. La semana pasada, firmé oficialmente la transferencia de la gestión de la cadena de restaurantes, el trabajo de toda mi vida, a Silvia. Vi en mi nuera no solo habilidad, sino también la llama de la pasión y la responsabilidad que durante tanto tiempo estuvo oculta por el miedo. Y Séneca, mi hijo, está junto al fregadero, con las manos llenas de espuma de jabón, lavando alegremente algunos platos de porcelana. Silba una alegre melodía folclórica mientras trabaja. La imagen del niño mimado que solo sabía esperar la comida y comparar descuidadamente a su esposa con su madre, ha desaparecido por completo. Séneca ahora se arremanga para compartir las tareas del hogar, sabiendo que la felicidad no es ser servido, sino construirla juntos. «Mamá, ya está listo». La voz clara de Silvia me sacó de mis pensamientos. Ella y su esposo trajeron un plato grande, del que salía vapor. De nuevo, mole poblano. El famoso plato con su salsa de chocolate oscuro y espeso, cubriendo tiernos trozos de pavo. El plato que hace un año fue una trampa, una herramienta de la codicia y la envidia. Pero hoy, yace allí, hermoso y puro como su significado original en nuestra cultura mexicana. La mezcla de lo amargo y lo dulce. Nos sentamos los tres a la mesa. La luz de las velas iluminaba rostros radiantes de felicidad. Nadie se miraba a escondidas. No más susurros calculadores a espaldas de nadie. Séneca tomó su tenedor, admiró el plato y de repente se volvió hacia su esposa, sonriendo con picardía. «Esposa, te pregunto en serio, ¿hoy la salsa tiene algún ingrediente especial? Para saber si tengo que prepararme para correr al baño». Su broma dejó el ambiente en suspenso por un segundo. Pero inmediatamente después, Silvia se echó a reír, dándole un suave golpe en el hombro a su esposo. «Sí, un ingrediente de amor apasionado. ¿Te atreves a comerlo?». Yo tampoco pude contenerme, y me reí a carcajadas. Las risas de los tres se mezclaron, resonando en el comedor, desvaneciendo por completo los fantasmas del pasado. Podíamos bromear sobre lo que pasó, lo que significaba que las heridas emocionales realmente habían sanado. El odio y el resentimiento habían sido reemplazados por la compasión y la comprensión. Tomé un trozo de pavo, lo empapé en la salsa de mole y me lo llevé a la boca. El picante del chile, el ligero amargor del chocolate, la riqueza de las nueces, todo explotó en mi boca. Absolutamente delicioso. Mejor que cualquier cosa que yo hubiera cocinado, porque contenía el sabor de la libertad y la madurez de mis hijos. La cena transcurrió entre risas y charlas animadas. Al ver a Silvia servirle comida con confianza a su suegra, al ver a Séneca limpiar con ternura una mancha de salsa en la mejilla de su esposa, sentí una paz increíble. Había renunciado al poder, pero a cambio recibí algo 1000 veces más valioso: una verdadera familia. Cuando las velas se consumieron y las últimas copas de vino se vaciaron, quise compartir unas últimas palabras con ustedes, los que han seguido la historia de mi familia desde el principio. Esta vida es como el mole. Necesita una mezcla de todos los sabores, picante, amargo, dulce y salado, para ser completa. Pero lo importante es que el cocinero, que somos nosotros, sepa sazonar con equilibrio. A las mujeres que son madres y suegras como yo, recuerden, protegerse no significa levantar muros de espinas para oprimir a los demás. Los límites personales son necesarios, pero no los conviertan en barreras que separen a la familia. Aprendan a soltar la perfección, a criticar menos y a confiar más en sus hijos. No se conviertan en una reina solitaria en un trono de poder. Sean una madre compasiva, un refugio seguro al que sus hijos puedan volver. Cuando sepan dar un paso atrás, verán cuán rápido maduran sus hijos. A los que son hijos, especialmente a los hombres que se encuentran entre las dos mujeres más importantes de su vida, su silencio e insensibilidad son el veneno que mata la felicidad familiar.
Nunca comparen a su esposa con su madre. Su esposa es su compañera de vida, la persona con la que construirán su futuro, no una copia del pasado. Sean un puente sólido. Protejan a la mujer más vulnerable de la familia. Y lo más importante, aprendan a elogiar y apreciar sus esfuerzos. No esperen a que la situación explote para arrepentirse, porque entonces será demasiado tarde. Y una advertencia sobre la naturaleza humana. La codicia y el egoísmo son demonios que pueden devorarlo todo. Como mi consuegra, que por envidia y codicia estuvo dispuesta a convertir a su hija en una herramienta, solo para terminar en la soledad y la humillación. Nunca dejen que el dinero o la vanidad los ciegue. Nunca jueguen con la felicidad de sus seres queridos. El precio de traicionar la confianza es siempre mucho más alto de lo que creen que obtendrán. Finalmente, para aquellos que están o están a punto de entrar en una relación familiar, habrá momentos de conflicto, habrá desacuerdos que parecerán irreconciliables, pero recuerden, el perdón y la compasión son siempre la mejor medicina. Echar a alguien es fácil, quedarse para arreglar las cosas requiere valentía. Sean pacientes unos con otros, escúchense con el corazón y valoren cada momento que pasen juntos en comidas sencillas, porque después de todo, la familia es el único lugar que perdona todos los errores y nos espera de vuelta. Gracias por escuchar mi historia. Deseo que la cocina de cada familia siempre arda con el fuego del amor, y que en cada plato que sazonen, solo haya ingredientes de felicidad. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz o alzarían la voz para luchar por su derecho a ser escuchadas? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, denle like, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.